Bueno, nos metemos en la guerra, ¿eh? Más de 5.000 muertos a esta altura, una inminente avanzada sobre la franja de Gaza del ejército israelí. Por supuesto, todo se desató el sábado pasado, no antes de ayer, sino el anterior, con el avance de Hamas, que dejó más de 1.300 muertos. Todavía la cifra es entre 1.300 y 1.500 sobre la propiedad civil. Desde el Holocausto, que no hay una matanza de una población judía con tanta crueldad, además, con la viralización de lo atroz. Y uno de los que mejor explica el fenómeno, de lo que esto significa, para entenderlo claramente, incluso yo creo que el gobierno o algunos sectores de la izquierda deberían escuchar a Gabriel Ventasgal, porque él te explica cuál es el pensamiento real de quienes tienen la mentalidad terrorista para matar casi como único objetivo en la vida. Gabriel, gracias por este contacto nuevamente desde Israel. ¿Qué tal? Gracias, Hugo. Yo querría empezar por esto último, porque me parece, ayer volví después del programa a hablar con gente y hay todavía algunas dudas que persisten por información falsa. Acá no es un problema entre palestinos e israelíes, ni en Medio Oriente, o en todo caso la discusión territorial es una discusión más geopolítica de otro índole. Expliquémosle qué piensan los terroristas de Hamas, qué tienen en la cabeza para hacer las atrocidades que han hecho hasta acá. Hugo, cuando un terrorista de Hamas está por asesinar a un cristiano o un judío, especialmente un judío que es el que tiene enfrente y el que quiere eliminar de la faz de la tierra, en este caso Israel, no grita ocupación, ocupación, fuera el imperio y Yankees go home. Grita Allahu Akbar. Y Allahu Akbar es una frase que significa Alá es el más grande de los dioses. Por lo tanto, yo sugiero, en serio, cuando se hable del Medio Oriente, que se tenga en consideración que el Medio Oriente es una zona religiosa. Tenés que hablar sobre religión, porque muchos periodistas, analistas que yo escucho, tienen un analfabetismo en temas tribales y Claro. religiosos. ¿Y por qué? Porque ellos creen que como ellos son laicos, todos son laicos. Como yo soy bueno, todos son buenos. Y como yo pienso que el conflicto es por tierras y me enseñaron en la universidad que es por ocupación, por más que no haya ocupación, tengo que explicarlo de la forma que me queda bien a mí. Eso hace que hagan errores garrafales en general cuando se analiza el Medio Oriente, porque tenés que explicarlo desde el punto de vista religioso. Eh, También, perdón la autorreferencia, pero cuando en Salamanca me tocó estudiar corrupción y terrorismo y crimen organizado, los fiscales que tenían detenidos a muchos terroristas de ISIS decían que estaban muy programados, que la idea de ellos de matar en este caso al judío o al cristiano, era la única idea que motorizaba su vida. Y escuchándote a vos, me explicaste como nadie el tema de Mahoma, y yo querría que vos lo volvieses a explicar, por favor, porque ellos siguen a Mahoma también, con enseñanzas que son, a ver, de tormento, básicamente, ¿no? Además de muerte, violaciones y vejaciones. Mira, hagamos el siguiente ejemplo. Si yo te digo a ti, me refugio en Alá, o sea, en Dios, el Dios de los hombres, del mal, de la insinuación que me protege, ya sea de otro Dios o de otros hombres, lo que estás diciendo es que te refugias en Dios cuando te sentís mal. Eso es la Sura 114 del Corán, el capítulo 114 del Corán. El Corán tiene estas frases que son completamente morales, bonitas, me refugio en Dios. Y otras frases que dicen cosas mucho más radicales, como por ejemplo que hay que someter a los judíos y a los cristianos y poner con ellos una soga en el cuello hasta que paguen el impuesto por cabeza o la jizya. Sura 47 o Sura 9, o sea, capítulo 47. O sea, lo que significa es, todo lo que dijo o hizo Mahoma es perfecto. Vuelvo a repetir, todo lo que dijo Mahoma o lo que hizo es perfecto. Por lo tanto, tenés que saber muy bien la vida de Mahoma. Si tú quieres explicar por qué le cortaron la cabeza y lo degollaron a bebés, tienes que tener en cuenta que Isis degollaba gente y que Mahoma en el año 629 degolló a 1.000 judíos en el oasis de Keibar. Si tú tomas en cuenta que se violaran a mujeres, la violación es una forma de sumisión y los cautivos son parte del cofre que los ejércitos de Mahoma tomaban de los vencidos y los repartían de una manera que era un tercio para Mahoma, un tercio para los soldados y un tercio para beneficencia. O sea, tú te burlas de Mahoma y te van a matar, como le ocurrió a Charlie Hebdo. O sea que no lo hacen porque sí, no lo hacen por
simple alegoría, tiene un fin religioso. Y ayer dijimos claramente, y tú lo felicitaste porque entendiste la importancia, que la gran mayoría de los musulmanes del mundo no piensan como ISIS y no piensan como Hamas. Por La supuesto. minoría piensa así. ¿Cuántos? Y más o menos el 10% en alguna de las variables que te dije. Y la ínfima minoría hace algo con esa ideología. Lo que pasa que eso, la minoría, es lo que vimos ahora o lo que vimos durante la guerra en Irak y en Siria. No es un hecho esporádico, porque no conozco ningún cristiano que vaya por las calles de Medio Oriente asesinando musulmanes en nombre de la cruz y diciendo la única verdad es la mía. También me impactó saber que vos entrevistaste al líder de Hamas y que el líder de Hamas llamó un escudo humano de niños y de mujeres para trasladarse de un lugar a otro de Palestina. Con lo cual esto también demuestra que ese territorio palestino, controlado por Hamas, no está a gusto con ese control terrorista, ¿no? Claro, lo que sucede es que es muy difícil saber cuánta gente se opone al Hamas. Ok. Porque conozco gente, por ejemplo, que puso en Instagram una crítica al Hamas y vinieron los del Hamas y le dispararon en las manos, ¿En cosa que serio? no pudiese escribir más. Y si tú te pasas de listillo y empiezas a escribir en contra del Hamas de forma asidua o a hablar contra alguien de afuera, te van a tomar de los pies, te van a atar una motocicleta y te van a hacer pasar hasta que te mueras por todo el poblado. Por eso, por ejemplo, yo siento especial dolor ante, por ejemplo, un cura cristiano, si no me equivoco es argentino, que está en la Franja de Gaza y que se lo entrevista habitualmente, porque él qué va a decir, va a sacar y va a decir, señores, a los cristianos nos persiguen acá y realmente es difícil no ser musulmán y yo no puedo hablar demasiado en contra del Hamas porque me van a echar. Es complicada su situación. Y vos te atreves a hacerlo, por lo que vemos. Yo ahora no estoy entrando a la Franja de Gaza porque hace 2 años que dejé de producir en la Franja de Gaza, pues está el Hamas. Tú para poder entrar hoy a la Franja de Gaza tienes que conseguir el visto bueno del Hamas. Y cuando ocurre un evento, las imágenes que nosotros vemos las filman palestinos que están dentro de la Franja de Gaza y que son controlados por el Hamas. Fíjate que la gran mayoría de periodistas que ha mandado Argentina y otros países no están adentro de la Franja de Gaza, están Clarísimo. del lado de Israel. No solamente por una cuestión de supervivencia, sino porque es más seguro trabajar de este lado. Y Gabriel, Es muy importante lo que se hace, pero los palestinos de la Franja de Gaza están filmando las imágenes y evidentemente si filman una imagen, imagínate, de un secuestrado, a los 2 minutos a ese periodista no lo ves trabajando más, ahora sino Gabriel, peor. uno de los objetivos que tiene Israel en este momento es avanzar sobre Hamas dentro del territorio, en la invasión esta que se viene demorando, pero que está planificada para descabezar y para romper con la estructura de Hamas. Primero, si crees que eso es posible, digamos, si está a tiempo o si ya es un monstruo de 1000 cabezas que vas a cortar cabezas y van a seguir surgiendo. Y segundo, ¿qué pasaría ante el efecto positivo de que lo lograse Israel? ¿Cómo quedaría la administración palestina en Gaza? Ustedes hoy están haciendo preguntas demasiado difíciles. Perdón. A ver, yo creo que, por supuesto, lo que sucede es que Israel ha tardado tanto tiempo, creo yo, pues se está preparando. Ujú. Porque faltaban uniformes, por ejemplo, faltaban un montón de cosas que necesitaba el país y además necesita hacer un ataque muy inteligente. Tú no puedes utilizar mucha fuerza y no ser exacto porque hay rehenes de por medio. O sea que era necesaria una preparación anterior para hacerlo. Una vez que entre, evidentemente vas a ver muchos más muertos del lado palestino porque el combate va a ser del lado palestino y porque ya sabemos que los utilizan como escudos humanos. Creo yo que Israel tiene que intentar minimizar en la medida de lo posible algo que se vea como castigo colectivo. Te voy a dar un ejemplo. La electricidad de la Franja de Gaza, el 50% lo produce el Hamas con centrales eléctricas. El 25% lo da Israel gratis, porque nadie le paga la cuenta. O Claro. sea, hay una deuda de 500 millones de dólares que nadie paga. Israel le sigue dando electricidad. Y el 25% de los palestinos están tan cansados que han hecho centrales eléctricas propias, privadas. Israel tiene que, en la medida posible,
intentar seguir dando electricidad por lo menos para los habitantes del sur de la Franja de Gaza e intentar que no se vea como un castigo colectivo. Les di un ejemplo puntual, ¿ok? Ahora bien, a la pregunta final de nuestro compañero. Yo creo que hay tres escenarios posibles. El primero, que Israel conquiste la Franja de Gaza y se quede por un tiempo para poder erradicar al máximo la influencia del Hamas. Lo segundo, que Israel entre, conquiste y se lo entregue a la autoridad palestina, que ustedes saben que no es muy eficiente. Y lo tercero, que haga un golpe prolongado y muy duro, pero después se retire. Mi tendencia es a pensar que la tercera opción es la que va a ejecutarse. Ahora te quiero preguntar por la cantidad de fuerzas de uno y el otro lado. Recordemos que Israel está en guerra contra el grupo terrorista Hamas y necesitamos saber, cuando estamos a punto de saber del ingreso allí en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, qué fuerza tiene cada uno, despojándonos de la idea que está presente claramente de la actuación de Hezbollah, la subvención de Irán, de sectores de Siria, bueno, etcétera, etcétera. Si está lo de Ben Sherma, Evane, me gustaría repasarlo porque es un caso ejemplar de un argentino, israelí, que trabaja en el ejército, estaba en la frontera justamente de la Franja de Gaza, cuando pasó esto, a ver. El momento en el que obviamente invaden los terroristas palestinos esa zona es este joven, que es sobrino además de León Gieco. Hemos hablado, esta mañana se ha hablado aquí con Exa Yerma, que es su padre, por supuesto con una enorme desesperación está pidiendo la libertad de su hijo. También queremos preguntarle a Gabriel qué puede pasar con estos soldados secuestrados, pero así fue cuando la manera en que lo secuestraron a Ben, que tiene 19 años, mirá. Así entraron los terroristas que tienen sus cámaras y que viralizaron estas imágenes justamente para lo que se denomina una guerra psicológica, generar miedo, mostrar el horror, las capturas, los secuestros como trofeos. Ben Sherma a esta altura se había metido en su refugio, hablaba con su padre y le explicaba que no entendía lo que estaba pasando hasta que se da cuenta, cuando los tiene a la puerta los terroristas, que está en manos de ellos. Y sus últimas palabras de Ben Sherma a su padre: esto es el fin, los quiero mucho. Ahí está, es el que está en el medio. Ese es Ben Sherma, tiene 19 años, ¿entendés? No sabemos qué pudo haber pasado con él, ahí se lo llevan. Ron Sherma, perdón. Alex es el padre, ¿no es cierto? Eyal Sela es embajador de Israel en la Argentina y lo queremos saludar a propósito de esta historia que se multiplica. Se cree que ya son 190 los secuestrados, es lo último que dijo el gobierno de Israel. Eyal, ¿cómo le va? Gracias por este contacto. Buenas tardes, gracias por la invitación y por el espacio. Ahora, sí, estamos también con Gabriel Bentajal desde allá desde Israel, pero quiero preguntarle a usted si hay alguna novedad sobre los secuestrados, también sobre la situación del ingreso de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, lo que eso genera también, ¿no? Mucha inquietud en los familiares de quienes fueron secuestrados. Bueno, muchas novedades no hay. Hoy hubo una reunión del coordinador general de este tema con algunos embajadores y diplomáticos de diferentes países que tienen rehenes en Gaza, entre ellos desde Argentina. El Hamas no va a dar y no da ninguna información, utiliza a ellos como escudos humanos, quiere agrandar el duelo de las familias y no dice quién está vivo, quién está muerto, en qué situación está. Ron, que ustedes mencionaron, que hablé con su padre, necesita ayuda médica, no se sabe si lo recibe. Hay niños que ninguno de ellos sabe cómo atenderlo, hay ancianos,
O sea, muestra la brutalidad del Hamas, de un conflicto que ellos empezaron con fin y se sabe hoy más que hace 2 o 3 días, porque se encontraron los manuales sobre los terroristas que dicen que tienen que ir, que matar inocentes, que hacer todo tipo de crímenes contra mujeres, que tienen que tomar rehenes, y este fue el fin de ellos, igual que hizo ISIS, igual que hizo cualquier otra organización, que no hay muchos, que busca a matar inocentes. Israel debe defenderse. No podemos aceptar que ocurra más, no podemos aceptar que la lluvia de misiles contra la población israelí, que sigue también en este momento, seguirá también en el futuro. ¿Qué haremos? Yo me imagino que vamos a verlo cuando se ocurre, pero quiero asegurar que lo estamos haciendo cumpliendo todas las reglas de las leyes de guerra y la ley internacional. Estamos abriendo corredores humanitarios, estamos dando advertencias, estamos asegurando que tienen lo que tienen que tener en esta situación de guerra, pero al mismo tiempo no queremos que los terroristas tendrán la opción de seguir matándole. Ustedes mostraron en uno de los programas este ejemplo, cómo sacaron tuberías de agua. Sí. En lugar que la gente tendrá agua, utilizan estas tuberías para lanzar misiles hacia la población civil israelí. Y la propagación de las imágenes para infundir el terror. Permítame, embajador, que le pregunte a Gabriel también, con su experiencia en la zona de la Franja de Gaza, su trabajo documental y periodístico, ¿qué podemos pensar de los secuestrados a esta altura? ¿Qué es lo que suele hacer Hamas con ellos? ¿Los mantiene de rehenes para intercambiarlos? ¿Qué podemos sospechar a esta altura, Gabriel? Depende de una cantidad de circunstancias, porque a las mujeres evidentemente su destino es, creo yo, pesimista. Te puedo decir que durante las últimas horas se ha hablado mucho sobre la presión que ejercen o que quieren ejercer los líderes del Hamas en el extranjero para pedirle que haya una liberación humanitaria, que lo haga el Hamas, porque se dan cuenta que el daño que le han hecho a la imagen del Hamas es enorme. La gente lo asocia justamente con ISIS. Si no lo ejecutan, van a demostrar claramente que el objetivo no es bondadoso ni nada por el estilo. Porque la liberación de bebés, de niños pequeños y de ancianos y de personas mayores ya sería un gesto humanitario básico que esperamos, y evidentemente es una violación de las leyes de la guerra. Pero quiero responderte rápidamente para darle espacio al embajador que tenemos en Argentina, a los ciudadanos israelíes. Por supuesto. Más o menos se calcula que el Hamas tiene unos 30.000 soldados. Pero como tú sabes bien que estudiaste terrorismo, si los soldados, aunque sean menos, se esconden en lugares y dinamitan casas y utilizan civiles como escudos humanos, entonces la capacidad de daño, aunque sean menos, puede ser incluso más grande. Entonces los soldados del ejército de Israel van a tener que entrar con mucho cuidado. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que te quiero decir es que el gobierno de Israel está empezando a abatir a los terroristas que hicieron el atentado. Y por lo tanto empiezan a recuperar más imágenes de lo que filmaron, como lo que mostraste. Y las imágenes que dicen que consiguieron son terribles. Y lo último que quiero decirte es que me han dicho varias fuentes diferentes que el número de argentinos secuestrados es un poco más alto de lo que hasta ahora sabíamos. 16 se sabía hasta esta mañana. Yo escuché una cifra un poco más alta. Okay. ¿Está bien? Pero evidentemente ayer el presidente de la República Argentina se reunió con familiares de secuestrados. Yo presencié todo el video y hay cierta nebulosa. Claro, había cierta nebulosa. Los familiares le pidieron que Argentina, que tiene buenas relaciones, presione a Qatar y que presione a Egipto justamente para lograr la liberación. Gabriel, muchas gracias, como siempre, tan atento en atendernos. Un abrazo. Un abrazo, Hugo. Embajador, gracias por esperar. Y esta es la pregunta más institucional. Por la reunión que tuvo el presidente argentino, no sé si fue instancia suya, sabemos que está trabajando de manera denodada en esto, por supuesto.
y la cantidad de argentinos, hasta ahora 16 se decían, pero aumentó la cantidad de secuestros reconocidos por el propio gobierno israelí, ¿no? A 190. Bueno, primero la llamada telefónica que hicieron las familiares con el presidente, fue organizado con ellos y con gran apertura de parte del presidente mismo, de la Cancillería y la Embajada de Argentina en Israel, que coordinó esto. Comprendo que, igual que dijo Gabriel anteriormente, que el presidente escuchó y solidarizó con las familias y dijo que Argentina hará todo lo que posible para ayudarles, igual que otros países que tienen rehenes en Hezbollah. Mire, en esta zona cerca de Gaza, algunos lo llaman una de las pequeñas Argentinas de Israel. ¿Ah, sí? Ahí viven personas que emigraron a Israel desde diferentes partes, buena gente, gente que ama la paz, gente que trabaja la tierra, gente con buenos ideales que vinieron para buscar cómo mejorar la situación, y por eso lo que todos tememos, que la parte proporcional de los argentinos o israelíes de origen argentino es más alta, porque ahí viven más de esta población. No tenemos todavía la información completa, todavía falta reconocer, y como dije, el Hamas no dice, están algunos en ese estatus que no se sabe exactamente dónde están y cómo están, y hay mucho trabajo sobre eso. Pero quiero poner el énfasis, ¿qué es este conflicto que Hamas empezó contra Israel? Aquí estamos hablando de dos formas o de dos pensamientos diferentes de los derechos, de la libertad, de hacia dónde vamos. El Hamas, mientras que el Hamas está allá, no podemos llegar a la paz con la parte moderada de la autoridad palestina. Llegamos ya y tenemos paz con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Marruecos, Bahrein y otros países. El Hamas, apoyado por Irán, su fin no es tener ninguna forma de coexistencia con Israel, sino, como vimos en los manuales de sus terroristas, matar inocentes, y van a intentar de seguirlo. No tenemos ninguna otra forma, tenemos la obligación y tenemos que hacerlo conjunto, no solamente Israel. El tema del ISIS fue tema mundial. Igual que el mundo decidió no más ataques de ISIS en Europa, en diferentes partes, en este tiempo hay que terminar con la amenaza del Hamas. Empezó atacando a Israel, nadie sabe dónde va a atacar más en el futuro, ¿no? Es un tema que tenemos que ir conjuntamente en esta necesidad de sacar las capacidades militares y políticas del Hamas. Embajador, la verdad que estamos tan preocupados por esta situación. ¿Ustedes entienden que el gobierno argentino está actuando del mejor modo o todavía falta un involucramiento mayor? Esto que pedía Gabriel, que reclame a otras poblaciones, o mejor dicho, naciones de la zona, respecto del conflicto que puede crecer. Mire, no voy a en la prensa dar en detalles, solo decir que estamos muy agradecidos a toda la sociedad argentina, desde el gobierno, el presidente, la Cancillería, 4 de los 5 candidatos de ser futuro presidente, gobernadores, intendentes, Congreso, equipos del fútbol, equipos de la prensa, de todos lados, universidades, la cantidad de solidaridad que recibimos y la noción que hay que decir no al terrorismo, genocidio de Hamas hacia la población civil israelí. Embajador, muchas gracias, siempre tan atento en atendernos, le agradecemos especialmente. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Ariel Shecherman tiene una historia de vida muy impactante, porque de esto se trata la guerra, de las historias, de las vidas que hay detrás
y en este caso es un sobreviviente, se despertó en la mañana de ese sábado, en esa madrugada, cuando empezaron los ataques, las incursiones terroristas de Hamás al territorio de Israel, se despertó con los misiles. Paró allí en pleno viaje por Israel, ahora nos va a decir dónde está, para atendernos. Ariel, gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal, Hugo? Muchas gracias a ustedes por preocuparse. Al contrario, lo mínimo que podemos hacer. ¿Por qué no repasamos breve para ubicar a la gente qué viviste en ese sábado, por favor? Ok, como es sabido, nosotros el sábado a las 6:23 de la mañana nos levantamos con sirenas de misiles, algo que es común en nosotros. Más que nada por la zona que vivimos a 3,5 kilómetros de la Franja de Gaza, y hace 20 años que sufrimos los ataques por parte del grupo fundamentalista Hamás. Nos hemos despertado y de pronto empezamos a ver la televisión. Hemos ido a la pieza de seguridad. Tenemos en cada casa una pieza de seguridad, que es la que digamos que nos da la seguridad de que los misiles no nos puedan matar. Y tenemos televisión ahí, y a la hora más o menos empezamos a ver y empezamos a escuchar que había todo tipo de vehículos y motocicletas dando vuelta por el sur, cargados de extremistas, matando lo que podían. Algo que al principio no entendíamos nada, porque en realidad era algo bastante loco lo que pasaba, pero bueno, enseguida nosotros vivimos en una zona que tiene 10.000 habitantes. Yo vivo en un kibutz que se llama Oraner, y en nuestra gobernación hay otros 10 kibutzim. Y bueno, empezamos a comunicarnos con gente de otro lado, muchos nos conocemos, y empezamos a recibir de que estaban entrando en los kibutzim de ellos y estaban matando todo lo que podían y quemando casas. Bueno, después lo otro, todo se vio. Han matado más o menos unas 1.500 personas, se calcula, y han secuestrado hasta ahora, hablan de unas 180 personas, entre ellos 24 niños. Wow. Gente de todas las edades. ¿Es cierto que barbarie, con tus hijos y tu mujer tuvieron que sostener la puerta porque se les metían los terroristas en el cuarto de seguridad? No llegaron nosotros a eso. No, te digo la verdad, nosotros no, porque cada kibutz tiene como un grupo de gente que se voluntariza, y la gente de nuestro kibutz paró a unos 40 guerrilleros, los paró antes de que entren. Sí te puedo decir que es verdad, no es mentira que se dice que hay gente que tuvo la puerta, hay gente que se quemó las manos, eso es verdad. Claro, se quemó las manos porque prendieron, ayer hablamos con otro testimonio, prendieron fuego a la casa. Entonces la puerta levantó temperatura y ellos adentro pues ya no podían sostenerla, se salvaron, entraba el humo porque respiraban por un tubito. Historias espeluznantes. Sí, mira, escucha, te digo la verdad, nosotros conocemos mucha gente, lamentablemente todos tienen a alguien, y bueno, a mí en cierta manera también tengo mucha gente conocida, amigos, hijos de amigos, o sea, vos escuchás por todos lados, escuchás y todo, la verdad, todo te hace mal, y todo te toca de ser. Nosotros a la distancia sentimos el dolor porque nos impacta todo esto. ¿Y tuviste que ser evacuado o permaneces en la misma zona? No. Nosotros fuimos evacuados el domingo a la mañana. Fuimos evacuados, estamos en una zona en el norte, nos han llevado, digamos, más al norte. Todo el kibutz en un hotel, estamos 600 personas. Ayer estuve en el kibutz, porque se hacen como todo el tiempo, nos vamos rotando, y hay un grupo de 10 personas, cada 2 días van y vienen entre todos los hombres para poder resguardar el lugar. De hecho, es tu casa.
Exacto. Una duda que todavía persistía hasta hace algunas horas al menos es que hubiese infiltrados, terroristas que se escondieron en distintos lugares, incluso se habla de grandes tuberías, o ya fueron sacados de ahí. No, ya no queda ninguno. De acuerdo a lo que de acuerdo al informado, no queda ninguno. Todos los que quedaran fueron abatidos o fueron controlados, o sea que no quedó ninguno. Pero bueno, los que entraron realmente, hicieron un desastre, fue un genocidio, yo veo ahora las imágenes de Gaza que están mostrando ustedes en la televisión. Justamente ayer hablé por una cadena importante de España, entonces el periodista español me dice si es proporcional el ataque que Israel está haciendo hacia Gaza. Obviamente que no me gustó la pregunta y le dije qué significa algo proporcional después de que matan 1.500 personas civiles, ¿ok? ¿Qué es proporcional y qué no? Devolviendo lo que pasa. Mirá, Hugo, hay que terminar con los grupos fundamentalistas, hay que apostar por la paz y la verdad, terminar con todo esto, pero bueno, ellos no conocen otro idioma, lamentablemente no conocen el idioma de la paz, solamente les importa la muerte y la violencia. ¿Cómo es Nada tu más. familia, Ariel? ¿Cómo está compuesta y Yo dónde están ellos? tengo 3 hijos, 2 de mis hijos ahora, tengo una hija de 35 con 3 nietos que en estos momentos están en el hotel con nosotros, con su marido, y tengo un hijo de 24 años que hoy es reservista del ejército, y tengo una hija de 33 años que en su momento fue oficial del ejército y también está enrolada en la reserva, o sea que también ha sido llamada. Cuando vos decís que ¿son reservistas y ya fueron convocados o por ahora están en stand-by? Sí, no. Mi hija está desde el día domingo a las 6 de la mañana, que ha recibido un llamado telefónico y se fue, y mi hijo desde el lunes, o sea que... ¿Sabés dónde están? Los dos. ¿Tenés contacto con ellos? Tengo contacto telefónico hoy. Yo, como estuve en el sur, digamos en el kibutz donde estoy yo, pude encontrarme con mi hijo, pero uno tiene contacto telefónico. Lo más importante es saber no dónde están, sino saber que están bien y que, bueno, mirá, se calcula más o menos un enrolamiento de 300.000 personas, o sea, 300.000 soldados, fuera de los que hoy están haciendo el ejército. ¿Ok? Recién venía por la calle y vos pasás lugares que sabés que donde los reservistas tienen que llegar y vos ves lleno de gente, lleno de autos. Es más, se calcula que casi un 50% de los que están no fueron llamados, pero la gente igualmente quiere ayudar y la gente está con mucha bronca de todo lo que pasó. Más que bronca, triste, dolidos. No es justo, ¿me entendés? No es justo. No es una guerra entre dos países. No es justo. Ariel, gracias por este contacto. Hugo, gracias a vos y a ustedes y a sus órdenes siempre para poder decir la verdad, que es lo importante. Y escuché las últimas palabras del embajador hacia el apoyo y te digo la verdad, se siente el apoyo de Argentina y escuchamos y vemos las noticias y ellos nos dan fuerza para poder seguir para adelante porque hay que apostar por la paz. Muchas gracias, Hugo. Gracias a vos. Qué impactante, Gabriel.